Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello, le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Qué alegría me da darle la bienvenida al estudio número 35 de esta serie de Apocalipsis. Hoy iniciamos el capítulo 12. Y es un capítulo que está lleno de muchísima simbología desde el primer versículo y queremos interpretarlo. Pero como siempre, iniciamos con eh, un pequeño resumen de lo que veíamos la semana pasada. Y es que terminamos de hacer el desarrollo de todo el capítulo 11. Vimos los testigos, los dos testigos como la ley y los profetas, su lugar en la historia, la narrativa de la destrucción del templo. Y esto de alguna forma introduce lo que ahora va a ocurrir en el capítulo 12, una simbología y un orden difícil de entender para el lector del siglo XXI, porque vamos a ver eventos que ocurrieron antes de Génesis 1.1, vamos a ver eventos que ocurren en el medio de los dos testamentos. En fin, el capítulo 12 no lleva una cronología de tiempos y hay que saber cuál es su simbología para ir a interpretarlo. Como advertencia lo digo porque el lector debe estar sabido que esta visión no es una visión que tenga tiempos. De hecho, ya lo ha dicho en alguna de las trompetas, los tiempos han sido escondidos, han sido sellados y lo que queda claro entonces es que debemos de buscar la conexión bíblica para entender a qué se refiere. Con esto en mente, entonces vamos a iniciar la lectura en el versículo 1. Dice así: apareció en el cielo una gran señal. Símbolo le coloqué yo ahí, va a ver por qué. Una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Versículo 2. Y estando encinta, gritaba con dolores de parto y sufría, angustia por dar a luz. Hemos leído estos dos versículos juntos. Normalmente me gusta leer uno y explicarlo, pero la idea es explicar una idea, valga la redundancia, una idea completa. La palabra Seimón, que es la palabra que traducen como señal, tradujo la palabra hebrea Zimán, lesimán, y esta palabra, más que una señal, como una seña, una marca de algo, se refiere a un símbolo. Aquí debemos de entender que el versículo 1 dice: apareció un símbolo, un gran símbolo en el cielo. Y luego habla de algunas cosas que necesitamos ir evidenciando, pero hoy nos vamos a enfocar, como hemos dicho con el título, en el asunto de quién es la mujer y quién es el dragón. Entonces, esta mujer encinta, cuando se lo interpretó, ahora ya nos referimos a la última parte de la historia cristiana, los últimos 500 años. Muchos la vieron como a Miriam, la mamá de Jesús, o se le ve como a la iglesia. Pero es que esto no tiene sentido y no tiene razón de ser. ¿Por qué razón no? Porque hemos de buscar, cuál es su significado bíblico, a qué se refiere una mujer encinta en la Biblia. No hemos de fantasear, porque esa es una simbología o es un símbolo de algo que ha sido escrito. Con esta claridad, entonces, vamos a revolver la escritura y nos encontramos con que, por ejemplo, en Miqueas capítulo 4, versículo 10, la escritura dice así: sufre dolor y gime como una mujer que da a luz
oh hija de Sión, porque ahora saldrás de la ciudad, habitarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada y allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Primera evidencia que vemos entonces es que una mujer embarazada se refirió a Israel como pueblo o como nación, como todos los descendientes de los patriarcas. Esta es la primera evidencia, pero no es la única. Vamos a señalar una más. Isaías 26:17 dice, como la mujer encinta y cercana a dar a luz, que se retuerce y grita en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Versículo 18, concebimos, tuvimos dolores de parto, pero fue como si diéramos a luz viento. Ninguna liberación hemos logrado de la tierra, ni han podido nacer los habitantes del mundo. La mujer entonces, que por la lógica usted y por lo que han dicho los demás versículos, usted verá que es la mujer, esta mujer es Israel, está embarazada. Ya veremos de quién está embarazada. No creo que lo veamos en esta clase. Esto es un evento para la siguiente clase porque hay mucha simbología que necesitamos explicar. Pero también el versículo ha narrado que se encuentra rodeada, creo que ha sido la pregunta que ha dicho, vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. En este sentido, entonces, hemos mencionado en algún otro estudio de esta misma serie que el sol se refiere a la plenitud de los atributos de Dios. Es el sol de justicia, es una referencia a Dios en el trono, al Dios desconocido antes de venir a la tierra. La mujer, o sea, Israel, ha sido arropada, ha sido vestida, ha sido revestida, ha sido empujada, ha sido dada a conocer por el sol de justicia, por Dios. Y la luna a sus pies implica que sería esta mujer la que vería en su desarrollo posterior, en su desarrollo con el paso del tiempo, y esto sucedió hace 2000 años, la disminución del Mesías. Hemos señalado que estos dos astros representan la función de Dios como un ente completo. Escucha el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el Elohim, la plenitud de los atributos. Esto es representado por el sol. Y la luna representa al Mesías disminuido y venido aquí a la tierra. Pero ambas son una referencia a Dios. La primera al Creador de Israel, y la segunda al Salvador de Israel. Dios mismo en dos revelaciones distintas. Si entonces vemos que esta mujer definitivamente se refiere a Israel, entonces la corona que está en su cabeza con dos estrellas, ya hemos de entender entonces que esto nos habla de las 12 tribus. Y entonces, al dilucidar que esta mujer es el pueblo de Israel, el resto es más fácil. Pero luego, y antes de leer el versículo 3, quiero hacerle de nuevo una advertencia. Vamos a ver ahora una referencia a un dragón. Este dragón aparecerá en varias facetas de la historia. Y aquí es donde la lectura es siempre importante tenerlo presente con la lectura de Apocalipsis, que la lectura de Apocalipsis está narrando los eventos bíblicos, está revelando lo que ha ocurrido de una forma, y aunque sí tiene mucho que decir sobre eventos futuros, la gran mayoría ah, del libro tiene que ver con eventos, con la reinterpretación de los eventos que se han dado. Entonces, aquí ahora vamos a ver a una revelación dando brincos por toda la historia. Ya va a ver usted por qué digo esto. Versículo 3 dice, apareció otro símbolo, la misma palabra, en el cielo. He aquí un dragón rojo, bermejo, ¿verdad? Que tenía 7 cabezas. Por favor, vea, contiene 3 elementos, 7 cabezas, 10 cuernos, y sus cabezas tenían 7 diademas. Este símbolo le aparece a Juan supuestamente en el cielo. Ahora, no se refiere al trono de Dios, se refiere a algo que él percibe no en la tierra, sino en las alturas, por las nubes, por así decirlo. Pero la palabra que aparece acá en el griego es la palabra dracón. Y dracón tradujo en la Septuaginta dos conceptos hebreos.
El primero es el concepto del Nahash. Nahash quiere decir serpiente. Y el concepto del Tanim. Y el Tanim es un animal que serpenteaba, que muchas veces también es traducido como serpiente, pero que está en la creación, aparece en Job. Sin embargo, podemos deducir que estas ambas son referencias al Satán, tanto el Tanim como el Nahash en la escritura así lo ha sido. Lo confirmaremos rápidamente leyendo el versículo 9, aunque no hagamos el desarrollo del mismo hoy. Dice, y fue arrojado el gran dragón, nuestro mismo dragón del versículo 3, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Entonces, en el mundo antiguo, la serpiente antigua fue, o más bien dicho, en la escritura, la serpiente antigua siempre fue asociada con dos grandes imperios. En primer lugar, estos imperios estaban relacionados a ríos. En primer lugar, el Nilo y Egipto, y en el segundo lugar, Babilonia y el río Éufrates y el río Tigris. La razón es porque ellos miraban la serpiente como un signo de fertilidad, ya que los ríos más o menos mantenían la misma figura de una serpiente y a su vez traían agua, traían fertilidad, traían siembras, traían prosperidad para los pueblos antiguos. Pero la Biblia, así lo vieron las grandes civilizaciones antiguas, pero la Biblia lo vio siempre como una simbología del Satán. Es decir, los imperios egipcios, temprano en la Biblia, y babilónico, más tardío, siempre simbolizaron el gobierno del Satanás. Y esto es un desarrollo que, aunque sí eran gente humana, estaba definitivamente controlada y manejada por Satanás. Esto ocurre tanto en Egipto como con Babilonia. Pero se menciona que este dragón tenía 7 cabezas y aquí habla de una plenitud de autoridad. Es decir, a él se le dio autoridad en la tierra y 7 diademas, y las diademas nos hablan al poder o la realeza que este dragón ejercía por medio de los hombres a cuales él controlaba. Sin embargo, hay un dato muy curioso y es el dato de los 10 cuernos. Y aquí entonces ya nos tiene que llamar mucho la atención porque no se está refiriendo a Egipto, no se está refiriendo a como una representación de Satanás, no se está refiriendo a Babilonia, sino que se está refiriendo a otra cosa. Y es que esto podemos encontrarlo en la revelación, en la visión que Dios le dio a Daniel en el capítulo 7, en donde aparecen 4 bestias y a la cuarta bestia se le asignan 10 cuernos. Normalmente, y la gran mayoría de personas que yo he leído han asociado la cuarta bestia con Roma, pero existe un gran problema en eso. En primer lugar, las cosas que se dicen acá, se predicen en Daniel, que la cuarta bestia tiene que hacer, Roma no las hace. Y en segundo lugar, se ignora qué ocurrió después del cuarto imperio. Por lo que, en primer lugar, hemos hecho este desarrollo un poquito más detenido en los módulos de discipulado. Si usted lo quiere consultar, también le invitamos a inscribirse para la próxima ronda de estos módulos de discipulado, en los cuales paso a paso nosotros hacemos un desarrollo de por qué entendemos la escritura como la entendemos. Dicho esto, entonces me es necesario ahora que revolvamos la escritura nuevamente y vayamos a Daniel capítulo 7, versículo 7 y leemos. Después de esto, miraba las visiones de la noche, dice Daniel, y he aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes que ella y tenía 10 cuernos. Aquí está la alusión que está haciendo en Apocalipsis, no la encontramos acá.
Esta bestia entonces representa el cuarto imperio y llama mucho la atención que dice que tenía grandes dientes de hierro porque esta es una forma muy antigua de decir que devoraba a los que había conquistado por medio de grandes impuestos. De hecho, la palabra que se dice que se traduce la palabra hebrea para impuestos es la palabra morder, porque los pueblos recibían una mordida, un despojo, no morder como lo entendemos ahora en el siglo XXI, acá en Latinoamérica, en donde vemos la mordida como un soborno. No, acá es una mordedura como quitando algo de las personas. Pero bueno, nos dice entonces que tenía 10 cuernos. Y lo que tenemos que conectar, no haré el desarrollo acá de por qué, pero eso está ya desarrollado, es que después del imperio de Alejandro Magno se levantó una cuarta bestia espantosa y fuerte en gran manera que sí que afectó a Israel, sí que afectó específicamente a Israel y ya veremos por qué nosotros estamos centrados en Israel y en este tiempo intertestamentario, es decir, entre el Testamento de los Antiguos, se ha escrito Malaquías y antes de que se empiece a registrar el Evangelio. Pero esta bestia tenía grandes dientes, es decir, quitaba mucho impuesto y tenía 10 cuernos. Ahora, vamos a seguir leyendo para ver a qué se refiere esto de los 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, un onceavo cuerno, uno pequeño crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Y he aquí que en este cuerno había ojos, como ojos del hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Es importante que usted tenga en mente esta situación que se está dando, porque en primer lugar aparece un cuerno más pequeño, que empezó como a crecer, y luego fueron quitados 3 cuernos de los que habían estado allí, y este cuerno tenía ojos en sí mismo, es decir, tenía un aspecto visible como ojos de hombre, pero un cuerno pues no tiene ojos. Sí, lo que nos enseña es que hay una validación, hay una habilitación de algo externo a este cuerno para que tenga su influencia. Y luego este tenía una boca que hablaba arrogancias. Muy bien, ¿cómo se explica esto? Daniel lo explica de la siguiente manera porque le llama mucho la atención. Él no pregunta de las primeras 3 bestias que han sido en su orden Babilonia, el imperio Medo-Persa, segundo, el tercero Alejandro, el imperio griego de Alejandro Magno. Pero luego se va a preguntar de la cuarta bestia y esto es lo que él recibe como respuesta. Dijo así, verso 23, la cuarta bestia será un reino en la tierra, y esto es muy importante, quiero que lo note, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra nuevamente devorará, la triará y la despedazará. Lo primero que tenemos que hacer conciencia es que esta referencia a la tierra, Haaretz en hebreo, es una referencia con un artículo definido no al planeta en sí, sino a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque la revelación de Daniel le ha dicho qué es lo que va a pasar con tu pueblo. Por lo tanto, la tierra es la tierra de Israel. Esta es una demostración que también hemos hecho ya en Apocalipsis. Todo está visto, perdón, en función de Israel. Entonces aparecería una cuarta bestia que sería muy diferente, pero que devoraría y despedazaría y trillaría. En primer lugar, es a la tierra de Israel. Y lo que tenemos que entender es que esta bestia devoró, azotó la tierra de Israel después de la muerte de Alejandro Magno. Y entonces toca hacer un poquito del desarrollo histórico. Cuando más o menos Alejandro Magno muere en el 323, su vasto imperio que iba desde Grecia, Macedonia para ser específicos, hasta la India, se divide en 4. Dos vertientes quedan relacionadas con la tierra. En primer lugar, los greco-sirios que se encuentran al norte de Israel, mientras que los
greco-egipcios o ptolomeos que se encuentran al sur, en Egipto. Los seleucidas, que son los greco-sirios, que son los del norte, fueron muy agresivos. Fueron personas que todo el tiempo estuvieron en guerra, y todo el tiempo estuvieron en la conquista y todo el tiempo estuvieron afligiendo a Israel post era de Alejandro Magno, mientras que los Ptolomeos del sur fueron gente más benévola a Israel. De hecho, está documentado que en la guerra que hacen los macabeos, ellos reciben ayuda de los egipcios, de los Ptolomeos, para enfrentar a los seleucidas. Pero lo que tenemos que hacer es que la cuarta bestia entonces se refiere a el gobierno que afectó la tierra que vino después de la tercera bestia, que es Alejandro Magno. Por lo tanto, en este espacio del 323 y hasta el 166 hubo una fuerte opresión de parte de los greco-sirios sobre la tierra de Israel. Este es el desarrollo. Roma no entra sino hasta en la década de los 60 o en la década de los 50 del siglo I antes del Mesías. Claro, pero no cumple lo que está profetizado de la cuarta bestia. Por lo tanto, hemos de descartarla. Versículo 24 dice, en cuanto a los 10 cuernos de aquel reino, se levantarán 10 reyes, es decir, los cuernos son 10 reyes. Tras ellos se levantará otro rey, el cual será mayor que los primeros y derribará a 3 reyes. Y siempre es importante señalar que en los años 80 y la teología a partir de Scofield me parece que es muy dispensacionalista y que es muy raptista y que tiene muchos conceptos equivocados, empiezan a fantasear con Roma como la cuarta bestia. Luego tienen que alegorizar con la extensión de la Roma papal o la Roma imperial y trasladar estos a futuro. En la década de los 80, cuando empieza a formarse, y esto lo recuerdo yo por los programas escatológicos que se daban en mi niñez, esta teología fue muy aceptada cuando la comunidad europea, que fue la que se vio como estos 10 cuernos, tenía 10 naciones cuando fue fundada. Claro, y muchos empezaron a decir y a profetizar que el fin se acercaba. Pero luego la comunidad europea se extendió a más de 10 países y nunca se levantó un rey que derribó otros reyes. Por eso decimos que se equivocan quienes así lo vean. Este cuerno tiene nombre y apellido, pero antes de darlo, vamos a hacer el resto de la lectura de Daniel. Daniel 7:25 dice, Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá, a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la Torá en su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y mitad de tiempos, es decir, 3 años y medio. Pero el tribunal se sentará y le será quitado su dominio para ser exterminado y destruido por completo. Nunca, para terminar de asegurar esto, Roma se metió con la religión judía. Es más, vemos a Pilato en el juicio de Jesús, cuando se enteró que era Galileo, que tratando de deshacerse de esta situación, para ellos el tema era más político. Pero no, este fue un rey, la escritura de la cuarta bestia se está refiriendo a un rey que llegó a la tierra y que por 3 años y medio influyó. De hecho, esta es la guerra, el tiempo de la duración de la guerra de los macabeos, en el cual él, tratando de conquistar, intentó implantar la religión griega. Nos referimos a Antíoco Epífanes IV, quien llegó a prohibir la circuncisión, quien prohibió la lectura de la Torá, quien intentó cambiar las citas o las fechas del Señor, las mal llamadas fiestas, y de hecho llegó hasta Jerusalén y sacrificó un cerdo en el altar de Dios. La invasión griega de esta época con Antíoco Epífanes, que gobernó del 176 al 165 a.C., más o menos, intentó helenizar la vida judía. De hecho, fueron muchos
los judíos que se la helenizaron. Y esta bestia, como tal, fue tan distinta y tan dura porque sus efectos se sienten incluso hasta el día de hoy en el judaísmo y que pasaron hasta el cristianismo. Toda ese gnosticismo y esa filosofía griega que dejaron todavía se siente. Y por eso es que el Mesías, cuando él viene, lo corrigió con su propia Torá. La historia de Antíoco es una historia muy interesante. Él estuvo preso en Roma y fue producto de una negociación de tal forma que para que él salga de su prisión, él tiene que votar a 3 reyes. Esto es un evento histórico y han habido 10 reyes en la dinastía Seleucida, lo cual nos diría a nosotros que todo el desarrollo bíblico está completo. Y es muy interesante porque el hecho de que, por ejemplo, tenía ojos, quiere decir que él fue puesto no por sus capacidades, porque él era un cuerno, sino por la plenitud de otro poder. A eso se refieren los ojos. Él fue puesto. Y la verdad, y bueno, y lo que sucede es que en esta negociación Roma implantó un rey que pudiera controlar para mantener sus intereses o para tener control sobre sus intereses en ese momento histórico donde Roma no era todavía, perdón, lo que al final llegó a ser, pero que Antíoco Epífanes sirvió para estos propósitos. Entonces él fue colocado, quitó a otros 3 reyes, quitó sus políticas, el irrespeto a la tierra y luego se lanza en una conquista en donde provoca la ira de los macabeos, aunque muchos en el pueblo de Israel sí que lo siguieron, incluso sacerdotes, muchos se helenizaron. En fin, fue un tiempo bastante confuso, pero Antíoco Epífanes es el que en el segundo siglo antes del Mesías, cabe perfectamente con la descripción que ha dado Daniel y que en Apocalipsis entonces se está hablando de él. ¿Qué quiere decir todo esto? Volviendo a leer el versículo 3, que apareció un dragón, o sea, el diablo, y ahora lo que va a narrar es que hubo un tiempo en ese momento histórico intertestamentario en donde también él tuvo que ver. No solo estuvo detrás de Egipto y la opresión y la esclavitud, no solo estuvo detrás de Nabucodonosor y de toda la esclavitud que Babilonia trajo y las consecuencias nefastas y Asiria, porque Asiria y Babilonia eran el mismo imperio, sino que también en el tiempo intertestamentario, en esa lucha que marcó muchísimo la vida del pueblo judío, la vida del Israel y el cristianismo que no lo sabe, pero que, porque todavía no existe, pero que existirá unos 200, 300 años después, que fue marcado porque se comprometieron los valores bíblicos y muchos judíos se helenizaron y esto es lo que al final del día pasó. Muchas de las grandes doctrinas que hoy se tienen en el cristianismo, en el judaísmo, tienen que ver con el legado y la herencia que esta cuarta bestia que cautivó el corazón, dejó en el pueblo de Israel. Y eso es lo que empezamos a desarrollar para posicionarnos, porque luego de descubrir cuáles son todos los símbolos, haremos el desarrollo, y eso lo haremos con el favor de Dios en el próximo estudio, haremos el desarrollo de lo que este mensaje del capítulo 12 nos está tratando de decir, porque luego pasa al futuro, pasa al pasado, y es necesario poderlo interpretar bien. Para ello, entonces vamos al versículo 4. Dice, su cola, ahora vuelve a hablar de la bestia. La cola de esta bestia arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Voy a desarrollar hasta acá, sin embargo voy a terminar de leer el versículo. Dice, el dragón se puso en pie, o de pie, delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando le hubiera dado a luz.
No llegaremos a hacer el desarrollo de quién es el hijo, pero note usted por favor que esta mujer ha estado embarazada, es el pueblo de Israel y que tiene un desarrollo desde Egipto, pasando por Babilonia y ahora incluso ha llegado hasta el siglo II, más o menos unos casi 200 años antes de que la visión de Apocalipsis fuera revelada. Entonces, eh, comento la primera oración del verso. Este verso viene, hace una pausa y dice que la bestia, Dagón, serpiente Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas y las echó a la tierra. Ahora sí que se refiere no tanto al mundo, sino que al no cielo. Y lo que tenemos que preguntarnos, y yo le hago la pregunta a usted, porque viene haciendo un desarrollo de una bestia que operó en el 160, que es la misma bestia que utilizó a Antíoco Epífanes como una marioneta de Satán. Pero luego regresa y nos dice que esta bestia eh, arrastró las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. No podemos tomar esto literal. ¿A qué se refiere? Y lo único que debemos de entender, y se puede entender, y creo que quedará mucho más claro la próxima semana, pero este desarrollo era importante hacerlo, es que este versículo, estos hechos que narra la primera parte del versículo 4, son anteriores a Génesis 1.1. Génesis 1 dice, en el principio del crear de los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Por los eventos, en primer lugar, que llevaron a que la bestia fuera echada del cielo y que descendiera con la tercera parte de las estrellas. Y esto no es otra cosa más que la expulsión del Satán de las alturas celestiales al no cielo y su arrastrar de la tercera parte de los ángeles. Claro, esto lo tenemos que ir conectando con su operación en la historia. En este caso, eh, trata del imperio Seleucida, pero cuando usted va a consultar pasajes que se refieren a la expulsión del Satán del cielo, como Isaías 14, como Ezequiel 28, se va a dar cuenta también que él arrastró a otros seres angelicales. Las estrellas, como las hemos visto desde el capítulo 1 de este tratado de Apocalipsis, normalmente se refieren a mensajeros de Dios. Pueden ser mensajeros de Dios o humanos que también son mensajeros de Dios o que están al servicio de Dios. Pero en este caso es la tercera parte de aquellas entidades espirituales que se rebelaron en contra de Dios y que el libro de Apocalipsis seguirá siendo dicho desarrollo en los versículos posteriores. Lo que a mí eh, lo que yo quisiera que usted conectara entonces para dejarlo acá y para no hacer de este estudio algo muy largo y poderlo tomar como referencia para la próxima clase es que ha llevado un desarrollo histórico y luego de ese desarrollo histórico él va haciendo pausas que van incluso hasta antes de la creación del mundo. Versículos que muy fácilmente podrían estar antes de Génesis 1. ¿Y por qué lo decimos? Porque Dios lo está revelando. Apocalipsis siempre fue muy claro en que se revelaría lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Lo que sucede es que desde el morbo de saber cuándo va a regresar el Señor Jesús, desde el morbo que hay por entender la segunda venida, muchas personas quieren verlo exclusivamente a futuro. Esto no se puede ver así porque el libro mismo y la Biblia misma es la encargada de explicarlo. Yo quiero agradecerle por su sintonía. Haremos un breve resumen la próxima semana, ya con estos pasos dados por sentado, para seguir interpretando el resto del capítulo 12. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.